amigos, les damos la más calurosa bienvenida a un nuevo episodio más de esta serie sobre Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Eh, Retomamos la continuación luego de que ha habido una temporal suspensión debido a mi trabajo en la universidad. He tenido muchas tareas acumuladas que he tenido que evacuar, pero ahora estamos en vacaciones y con mucho gusto vamos a reiniciar esta serie. Ahora nos toca hablar sobre la antropología filosófica. Bienvenido, Lorenzo, muchas gracias por Hola, dedicarnos este hola a tiempo. todos, Y encantado. bien, hoy día vamos a concentrarnos en lo que es el ser humano. Hablaremos sobre su esencia, el, obviamente la pregunta de qué es del hombre, empezaremos por ahí. Eh, Algunos problemas relacionados con la mente y cuerpo, esa dualidad, el problema de la libertad, las relaciones con la naturaleza, con Dios, y finalmente terminaremos con una pregunta sobre filosofía de la historia, la cuestión de si hay o no un sentido. Entonces, bienvenidos, empezamos. Querido Lorenzo, el problema del hombre es bastante complicado, complejísimo, diría yo, puesto que hay muchos rasgos que pueden servir para especificar cuál es su perfil distintivo. Y bueno, es una pregunta fundamental que tenemos que hacernos. Se trata por una parte, diferenciar al ser humano de otras especies animales. Y bueno, en general, si nosotros pensamos en el ser en general, hay un espacio que le corresponde como su nicho al ser humano y queremos ver cuáles son esos rasgos eh, que constituyen su especificidad. Eh, para empezar, como una especie de preámbulo, podría indicar que por una parte tenemos nosotros una continuidad con otros animales, especialmente mamíferos, con los cuales compartimos no solamente un cuerpo, sino también otras características. Pero por el extremo opuesto, también tenemos algo que es típicamente humano, como es, por ejemplo, lo que podríamos llamar cultura, religión, arte. Entonces, el, quisiéramos que tú nos indiques cómo ves tú la especificidad del ser humano. Ay, yo no quisiera adelantarme a cuál es tu respuesta. Desde el inicio de la filosofía se han dado varias propuestas y quisiera saber, Lorenzo, cuál es tu visión y que nos expongas en resumen, por favor. Bueno, vamos a ver, en la filosofía del siglo XIX, para no hablar ya, remontarnos más atrás, fue preponderantemente dualista, es decir, que concibió que hay una dualidad radical en el ser entre el hombre como ser espiritual no, y la naturaleza, vamos, en el ser finito, porque también está Dios, pero bueno, dejamos eso ahora de lado. Y por eso en la tendencia, por ejemplo, neocantiana de Dilthey, existe esa divisoria entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, que se da con otras denominaciones en otros autores, toda esa gran tradición neocantiana, en las dos escuelas de Friburgo y Marburgo, retomado a su modo por el vitalismo de Bergson, el, siempre, y por supuesto, digamos, como un representante menor, más literario que filosófico, en el mundo hispano, que es José Ortega y Gasset, con su ratio vitalismo, bueno, es una variedad de lo mismo, y la dualidad va a radicalizarse todavía mucho más con el existencialismo de Heidegger, de Sartre, para los cuales no hay nada común, ni siquiera la existencia, porque el existir del ser humano, el ser humano no es un ente de la misma manera que lo son las plantas, las montañas o o los astros, sino que tiene una existencia propia, que en Heidegger
se llama Dasein. Bueno, Heidegger es un maestro en la confusión terminológica, utilizando las palabras de un modo totalmente desconcertante y, y radicalmente propio. Y por eso llama Dasein, que en alemán significa existir, no tiene otro sentido en el habla común, lo reserva al hombre y solo el hombre es Dasein, o sea que solo el hombre es propiamente un existente. Bueno, la, frente a esa tendencia tan dualista que con otras variantes se plasma también en la obra de los fenomenólogos de, de Scheler, de Max Scheler, con su famosísima obra en otra época, quizá en la época de mi juventud, hoy no sé qué tan leída sea, El puesto del hombre en el cosmos. Hace 50 años era una de las, todavía, era una obra ya con varios decenios atrás, pero que seguía siendo un punto de referencia muy importante. Desde entonces, ese dualismo ha entrado en declive y se ha tendido a ver más la comunidad entre lo humano y lo no humano. Por un lado, dentro de la filosofía analítica, no han faltado en absoluto los partidarios de ese dualismo hondo o dualismo radical, pero ha tendido, por ejemplo, Wittgenstein es otro representante del dualismo y en cierto modo la filosofía lingüística de origen wittgensteiniano inglesa lo es. Strawson, Austen, el tipo de problemas que se plantean con relación a algunas facetas de la acción, el pensamiento, el ser humano, son radicalmente diferentes de lo que se plantearía con respecto a otros seres, a otros entes. Pero la tendencia cada vez más preponderante, no unívocamente, no de manera lineal, con altibajos, pero por influencia de una visión más científica del ser humano, en torno también a los debates sobre filosofía de la mente, de lo cual luego hablaremos, pues ese dualismo ha tendido a difuminarse y se ha planteado en muchos filósofos una idea de continuidad. Bueno, yo estoy en esa línea continuista, rechazo totalmente esa diferencia honda o radical de lo humano y lo no humano, pero eso no excluye ciertas especificidades humanas. Ahora voy a señalar cuáles son desde mi punto de vista. Pero antes de eso, permíteme un inciso. Hablamos del hombre y del resto de los seres del mundo que nos es conocido, vamos a llamarlo, para simplificar, luego hablaremos más de esto, vamos a llamarlo naturaleza, entendido por naturaleza todo lo que no sea el hombre, o sea, las galaxias, la materia oscura, la materia no oscura, la luz, los planetas, los asteroides, dentro del planeta, los océanos, las rocas, las plantas, los hongos, las algas, las gacelas, los caimanes, bueno, las bacterias, bueno, todo eso es naturaleza, todo lo que no somos nosotros es naturaleza. Bien, entonces, pero ¿cuál es ese nosotros? Porque ese problema no se lo plantean mucho o nada los adeptos de esa dicotomía hombre-naturaleza,
ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, que en el plano metodológico se traducía en la famosa diferencia entre dos métodos de hacer ciencia, que serían explicación y comprensión. Explicación por causas, que sería la de las ciencias naturales, y comprensión por finalidades, motivos, quizá valores, como sería el caso de lo humano. Bueno, pues quizá a pesar de que todas estas teorías, o la mayoría, se desarrollaron o al menos alcanzaron su florecimiento cuando ya Darwin había publicado en 1859 El origen de las especies. Y en esa obra, Darwin, muy cautelosamente, no habló del ser humano, pero estaba claro, bastaba atar cabos para darse cuenta de que todas sus consideraciones sobre otros animales eran también perfectamente aplicables al hombre. Es más, cuando él publica esa obra, ya se habían descubierto fósiles del hombre de Neandertal. O sea que ya se sabía que había habido sobre el planeta una variedad humana muy próxima a la nuestra, pero diferente de ella. Entonces, cuando hablamos de nosotros, los seres humanos o los hombres, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Y en este sentido yo hago un doble interrogante. Primero, solo a la actual raza humana, o sea, lo que técnicamente se llama Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens, ¿por qué esa reduplicación? Bueno, pues porque los neandertalenses en Europa y los denisovianos en Asia estaban emparentados entre sí, constituían una variedad diferente, pero que también se ha llamado, en sentido lato, Homo sapiens. De hecho, tenían una capacidad craneana superior a la nuestra, por ejemplo. Eran somáticamente diferentes, no tenían mentón. Si ahora mismo nos topamos con un neandertalense o denisoviano, nos tocaría, por un lado, claro, nos llamaría la atención lo parecidísimos que somos, pero por el otro lado, la diferencia sería tan sustancial que todas las diferencias étnicas que hoy vemos entre los humanos por su estatura, entre un pigmeo de 1,30 m o 40 y un holandés de 1,95 m, pues hay diferencias de color de tez de la piel, de, del color de los ojos, del pelo, de algunas, eh, algunas facciones de la cara o de... Bueno, pero son diferencias eh, mm, totalmente, totalmente menores que algunos, los racistas, han sobrevalorado y han querido ver en ellas aspectos, incluso algunos, llevados en un racismo extremo, han querido ver diferencias de especie. No, por supuesto que no. ¿Qué es una especie? Una especie, desde el punto de vista de la terminología zoológica, es un colectivo genéticamente vinculado, es decir, con antepasados comunes, y que son intercruzables, es decir, que pueden emparejarse con descendientes fecundos. Hay especies próximas que pueden emparejarse y los descendientes a veces son fecundos también. En el caso de los equídeos, hay cosas más raros como los leones
y los tigres, que son ramas no cercanas dentro del filón de los felinos, y sin embargo pueden cruzarse, no en su vida natural, porque tienen otra cosa que hacer, pero en los zoos, por ejemplo, esto se ha constatado. Bueno, el problema está en que ese criterio de entrecruzamiento establece una relación que es reflexiva y simétrica, pero no es transitiva. Es decir, que un grupo A puede ser interfecundo con un grupo B, el cual es interfecundo con un grupo C, y sin embargo A y C no son interfecundos. Y evidentemente eso se ha producido en la historia de nuestra especie. De todos los animales hoy supervivientes, los chimpancés son nuestros primos más próximos, hasta el punto de que, aunque agrupamos a los chimpancés con los gorilas, orangutanes, gibones, en lo que llamamos monos antropoides, pero en realidad el chimpancé y el hombre tienen entre sí mucha más proximidad genética que cualquiera de nosotros con los gorilas, y todavía más alejados los orangutanes. O sea, ese es un cajón desastre, los, los grandes simios no humanos. Bueno, pero esos parientes tan próximos nos separamos de ellos hace 8 millones de años. Quiere decirse que hace 8 millones de años, ese tronco que va a desembocar en el hombre actual era interfecundo con el tronco que va a desembocar en el actual chimpancé. Evidentemente eran primos hermanos y eran interfecundos. Y sus hijos, una, dos, tres generaciones después, seguramente también. Pero llega un momento en que no. Llega un momento en que a la quinta, octava, décima, vigésima, trigésima o nonagésima generación, no sé cuál, ya eso no es posible. Y si cualquiera, una generación posterior, es interfecunda con la que precedente. Por eso existe el incesto. No, no lo estoy juzgando moralmente, pero se da. Pero, pero en la evolución de las especies, si se hubiera conservado eh, un espécimen de hace 1 millón de años, no sería interfecundo con un ser viviente de hoy. De manera que la interfecundidad es una relación reflexiva y simétrica, pero como no es transitiva, esto determina que la relación de interespecificidad no marca una divisoria, no agrupa a los seres vivos en lo que en la jerga de teoría de conjuntos se llama una partición o clases de equivalencia. No hay tales clases de equivalencia. De manera que los límites de la especie son evidentemente difusos. Por otro lado, eh, entre el hombre moderno y el neandertal, algún grado de fecundidad había, y la prueba es que todos los humanos no fuera del África negra, todos provenimos, todos los que no, todos somos afrodescendientes, pero todos los europeos, asiáticos, americanos, amerindios, australianos, aborígenes, melanesios, todos venimos de una rama que atravesó el Mar Rojo, vamos, la desembocadura del Mar Rojo hará unos 60 o 70 mil años y que luego se bifurcó. Y todos estamos mezclados, todos tenemos un poquito en nuestro ADN de neandertal o de denisoviano, unos más y otros menos. De manera que éramos especies diferentes. Entre los paleoantropólogos prevalece la idea de que éramos especies diferentes. Podía haber un entrecruzamiento, pero ocasional, circunstancial, difícil,
y que seguramente en la mayor parte de los casos no fue fecundo. Bueno, yo no me puedo pronunciar sobre esto, pero hago la siguiente pregunta. ¿Ha sido fruto de las circunstancias que no hayan subsistido vivos los neandertales o los denisovanos? Quizá no los hemos comido, es, eh, es una hipótesis. Sencillamente, ¿dónde acabaron? En la olla. Eh, en, o- hay varias hipótesis. Otra es que los arrinconamos, que estaban peor adaptados a... Hubo, al parecer, bastantes interacciones durante un tiempo. Bueno, el hecho es que no quedan neandertalenses o neandertales. Y si quedaran, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice que todos los hombres nacen eh, con igual dignidad y dotados de razón y conciencia. Bueno, cosa que yo niego, que todos los seres humanos tengan razón y conciencia. Enseguida voy a ese tema. Mm, eh, pero, mm, pero los neandertales tendrían también derechos humanos o se lo negaríamos. Pero voy más para atrás, tanto los neandertales como nosotros somos una variedades humanas recientes, de los últimos 200, 300, 500 mil años. Nos ha precedido el Homo erectus, el Homo habilis, durante 2 o 3 millones de años, por lo menos millón y medio. Y hay quien dice, hay paleoantropólogos que dicen que éramos la misma especie. Desde luego la diferencia era todavía menor, tenían una capacidad craneana menor, pero usaban instrumentos de piedra, fabricaban instrumentos y algunos consideran que tenían también, algunos de esos instrumentos tienen marcas estéticas que parecen indicar que algún sentido tenían de lo estético, de lo ornamental, de algo que no era estrictamente utilitario en el sentido estricto de la palabra. Bueno, yo no lo sé, yo no lo sé, pero evidentemente son, son problemas que los dualistas yo creo que son incapaces de abordar desde el punto de vista del gradualismo que hemos venido defendiendo a lo largo de todos los episodios precedentes y más concretamente de esa variedad de gradualismo que yo en mis escritos más tardíos he llamado cumulativismo, que insiste en que los grados no solamente no es que estén yuxtapuestos, sino que se pasa o se puede pasar o se suele pasar del menor a mayor por un proceso de acumulación, de incremento, de aumento. Bueno, pues desde este punto de vista, yo creo que está claro que entre nuestros antepasados de hace 8 millones de años, que también lo son de los chimpancés, y el Homo sapiens sapiens, hay toda una gradación y graduación de hominización y adquisición de los rasgos humanos. En realidad, a eso vamos enseguida. El ser humano no sale, no, digamos, hay restos arqueológicos de hace 200.000 años de nuestra variedad Homo sapiens sapiens, pero es casi seguro que, que existió antes. Se calcula que hará unos 300.000 años. Bueno, pero es evidente que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, no ya hablemos de otras variedades, el Homo sapiens sapiens de hace 300.000 años era muy distinto de nosotros. Y de lo que vamos a hablar enseguida, de la religión, la cultura, el arte, la filosofía, la ingeniería, bueno, todo eso lo hemos adquirido hace muy poquito. La escritura. Es decir, que nos ufanamos de las peculiaridades excelsas, sobresalientes del ser humano, pero en realidad poco sabemos sobre cuáles o nada sabemos y poco podemos conjeturar sobre cuáles de ellas
serían compartidas no ya por otras variedades de hombres del género Homo, como se dice en la jerga de los paleoantropólogos, sino por el mismo Homo sapiens sapiens de hace 50.000, 60.000, 80.000, 150.000 años. Entonces, esta es la primera pregunta que yo hago y también es una interpelación al dualismo, que me parece insostenible desde esa graduación. Y segunda graduación, segunda escala incremental, es cuando hablamos de los seres humanos, a quienes, ya hablando de nuestra variedad, Homo sapiens sapiens, de a quienes nos referimos. ¿Todos los seres vivos de la especie humana o solo los que tienen vida extrauterina, es decir, los ya nacidos? El, sabemos que la gestación dura un poco más de 9 meses, digamos en promedio, pero 2 días antes del parto, ¿el feto es un ser humano o no es un ser humano? ¿Es miembro de nuestra especie o no? Es idéntico. Es el día anterior, o una hora antes del parto, es idéntico a después, solo que se alimenta por el cordón umbilical. Pero, pero por lo demás es igual. Y una semana antes, y un mes antes, y tres. Claro, esto nos lleva a todo ese problema ético del aborto y de el día de la gestación, el día de la fecundación. Bueno, pues yo no afirmaría, o sea, yo no me atrevo a afirmar, es una hipótesis, que en el momento de la fecundación el cigoto sea un ser humano. Es posible, o sea, yo ni lo afirmo ni lo niego. Es posible que sí, es posible que no. Pero aquello de lo que no me cabe duda es que el feto de 6 semanas, cuando tiene un corazón que late, es un ser humano. De eso no me cabe duda. No creo que haya un momento, un instante en el cual en todo el lapso anterior no sea ser humano y en el lapso posterior sí, sino que yo creo que es una adquisición gradual del no ser al ser. Pero eh, esto quiere decir que si filosóficamente, pero estamos hablando como filósofos, no somos, hacemos antropología filosófica, o sea que estamos planteando el tema filosófico del hombre, no el tema zoológico del hombre, no el tema paleoantropológico, no, el tema filosófico. Tratamos de entender qué es el hombre, cuál es su esencia, qué es lo propio, que yo pienso que hay que incluir también, primero, sin duda, a seres humanos de variedades que nos han precedido, aunque no pongamos ninguna frontera fija porque no la hay. Y segundo, a seres humanos todavía no nacidos, en gestación, son seres humanos. Entonces, todos los seres humanos, como dice la Declaración Universal, están dotados de razón y conciencia. No. Hay casos lamentables, patológicos, de anencefalia. Son seres vivos de la especie humana, pero nacen sin cerebro. Su vida va a ser corta, dolorosa. En ese caso, yo creo que está justificada la eutanasia prenatal, pero, pero ese es otro asunto. Es un asunto axiológico que no es lo que estamos ahora abordando. Eh, mm, hay casos de subnormalidades extremas, pero también hay casos de coma, un ser humano en coma, en vida. Hay individuos que han vivido en vida comatosa durante decenios. Eh, es un ser vivo de la especie humana, pero que no tiene ni conciencia ni razón. Lo, lo característico de la especie humana es ser una rama particular del tronco de los simios que, que tiene un ADN especial
por la evolución eh, mm, mm, se ha especificado, como otras se han especificado, y que ha desarrollado rasgos anatómicos y, por tanto, fisiológicos particulares, diferenciables, claramente, empezando por la condición de bipedalidad, que ha sido una faceta decisiva, pero eso todavía no nos marca una, una diferencia esencial. Lo que marca la diferencia esencial es, no es la cultura tampoco, porque la cultura consiste en que en la vida de los individuos, de los grupos, haya pautas, costumbres, actuaciones que varían no en función de, de la, de la anatomía o de la genética, sino de manera sobreañadida por un hábito colectivo. Entonces hay variaciones culturales, por ejemplo, ciertas aves de ciertas especies tienen un modo de cantar y si pasan, si se incorporan a otro grupo alejado, son transportadas, por ejemplo, y se incorporan a un grupo de la misma especie, pero alejado, pueden adoptar otros modos de cantar. En especies de cetáceos, las ballenas, por ejemplo, se comunican con un sistema de señalización que podemos llamar un lenguaje, que no es el lenguaje humano de doble articulación del cual hablábamos en un episodio precedente, pero que es un lenguaje en sentido lato. Bueno, pues hay dialectos, es decir, que de la misma especie una ballena se incorpora, queda aislada, se incorpora a un grupo diferente y tiene un dialecto, un deje diferente que, que extraña. Y cómo no hay xenofobia, o sea, si nos parecemos, hay xenofobia, hay gamberrismo, hay entre ellos y nosotros hay muchísimo más en común que de diferencial. Ahora, el ser humano, en parte, gracias a su anatomía, a a su fisiología, a su modo de vivir, ha desarrollado el lenguaje de doble articulación. Ese lenguaje de doble articulación es el que nos permite que esas pequeñas variaciones culturales que se dan entre los cuervos, entre los cetáceos, en diversas especies, entre los otros simios, pero en el ser humano se van agigantando las diferencias culturales, porque hay una acumulación cultural gracias al lenguaje, hay una memoria colectiva, hay un saber colectivo, hay una transmisión que ha sido oral a lo largo de casi toda nuestra historia. Hasta hace unos pocos milenios no había escritura, por tanto era transmisión oral. Pero esa transmisión ha permitido eh, en la acumulación cultural. Esa acumulación cultural, no solo cultura, sino acumulación cultural, es específico del ser humano, no se da en otros. Pero, segundo, esa acumulación cultural ha permitido un hecho decisivo que marca radicalmente algo específico del ser humano, es el surgimiento de la ultrasociedad. Para que no hagamos filosofía en el aire, sino que estemos vinculados también a las ciencias sociales, históricas, antropológicas, yo sugiero a nuestros amables oyentes que lean los libros de Peter Turchin, que especialmente uno, Ultra Sociedad, y Peter Turchin eh, señala que una ultra, él, vamos a ver, es un por su formación, su origen, era un estudioso de la ecología, en el sentido del medio ambiente, de los nichos
existentes en la vida, en la naturaleza. Y luego se ha especializado en un estudio que yo llamaría de historiología. Entonces él dice, entre las sociedades humanas es una variedad de sociedad animal. Ahora, hay una peculiaridad humana y es el número. No solo los seres humanos forman sociedades de millones, también algunos insectos sociales forman sociedades de millones. Por ejemplo, las hormigas, que llegan a formar grandes redes de hormigueros de ciertas especies. Hay muchísimas especies de hormigas, algunas de ellas llegan a formar sociedades o metasociedades de millones de individuos. Pero los simios no, los simios viven en comunidades, sociedades de unas decenas, o muchísimo de unos cientos. El ser humano inicialmente también, pero ha llegado a formar la ultra sociedad de millones. Y hoy, en el caso de dos países del mundo, la India y China, de más de 1.000 millones. Bueno, pues el número, quizá Turchin, por ser de origen, haber nacido en la difunta Unión Soviética, le ha quedado algo del marxismo, de la ley del paso de la cantidad a la cualidad, y piensa que en la historia, en el estudio científico de la historia, es decisivo el factor cuantitativo. Entonces, con la cantidad se forma un cambio de cualidad y hace que lo que es posible, los logros de la cultura, de lo que no entendemos por cultura, no hubieran sido posibles sin el número. Es decir, en grupos, en sociedades de unas decenas, unos miles, unas decenas de miles, no hubiera. Él incluso establece toda una gradación con una terminología, llama bandas, tribus, bueno, tiene varios nombres que ahora no recuerdo. Otra de sus doctrinas muy importantes es la de la evolución, la de la selección cultural. Él piensa que la historia de la humanidad ha estado marcada de los estados, más concretamente, o sea, de la historia conocida de los últimos milenios, por la guerra. El factor decisivo ha sido la guerra. Y las sociedades, igual que la selección natural, ha sido enfrentamiento entre especies o variedades dentro de una especie en la lucha por la vida. Bueno, pues en el ser humano, la formación de los estados ha determinado que para prevalecer frente a enemigos reales o potenciales, bueno, esto tiene también un cierto entronque con la teoría de Hobbes, la teoría filosófica de Hobbes, de las sociedades se bifurcan y entran en lucha unas con otras. Entonces, para prevalecer hay que ser mejor, y para ser mejor no solo hay que ser mejor en tener mejor armamento, sino en ser más numerosos, tener más población, tener fuerzas productivas más desarrolladas, eh, capacidades técnicas mayores. Solo se tienen armas mejores cuando también se tiene una superioridad de conocimiento, técnica, de saber hacer, de todo eso. Bueno, pues esos rasgos que señala Turchin, yo creo que son importantes a la hora de determinar qué es la especie humana a diferencia de otras. Pero con la conciencia de que en sus orígenes eso se daba así solo en potencia. Es decir, que teníamos la capacidad de hace 200.000 años o 300.000 de, sin cambiar fundamentalmente nuestra genética, nuestra anatomía, nuestra fisiología, que ha cambiado, porque también sigue modificándose, pero sin cambiarla de manera radical ni quizá necesaria, eh, mm, podíamos evolucionar hacia ese tipo de sociedad, la ultra sociedad de millones o de decenas, cientos de millones, que somos capaces
de acumular un saber. De ese saber, cada uno de nosotros solo tiene una parcelita minúscula, pero es la colectividad. Pero no solo la colectividad de quienes estamos hoy viviendo, sino de nuestros antepasados, porque casi todo lo que sabemos se lo debemos a nuestros antepasados. Cada generación aporta, y sobre todo en las últimas generaciones, evidentemente hay una evolución muy rápida, un incremento del saber. Se dice, por ejemplo, que la física duplica su conocimiento cada año. Bueno, esto desconozco si es verdad o no es verdad. O que la ingeniería informática duplica su conocimiento cada año. No, no sé si es verdad. Me da igual, que sea cada año o cada 10 años. Es muy rápida la evolución, pero todo ello sería absolutamente imposible sin lo que debemos a las generaciones que nos han precedido. O sea que siempre somos y seguiremos siendo enanos a hombros de gigantes, porque ha sido el esfuerzo, el talento, el ingenio, la, la iniciativa, el sufrimiento de nuestros antepasados lo que ha hecho posible lo que hoy somos y podemos hacer. Muchas gracias, querido Lorenzo. Muy interesante tu respuesta. Pasemos al siguiente interrogante. Pasemos al problema de la dualidad entre mente y cuerpo, o con terminología de otra escuela, el problema de cuerpo y alma. A primera vista parece que fenómenos como, por ejemplo, el pensamiento, las sensaciones, las emociones, la memoria, etcétera, no son materiales, entendiendo por materia básicamente algo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene dimensiones largo, ancho, altura, por lo tanto volumen, forma, color, y en segundo lugar de ahí se deriva la observabilidad, característica de la materia. Pero en cambio un pensamiento difícilmente podríamos decir que tiene dimensiones, tiene peso, y de ahí por lo tanto una distinción, para decir en términos suaves, entre lo que son fenómenos mentales y corporales. Al respecto, los filósofos adoptan distintas posiciones, unos los que creen que lo mental se identifica con lo corporal, otros, los dualistas, ya hemos mencionado, como por ejemplo Platón, Descartes, que creen que eh, en el extremo la mente es una sustancia, el cuerpo es otra, entonces el ser humano está compuesto de dos coprincipios, y por supuesto entre esos dos extremos de identidad entre mente y cuerpo, y por otra parte el dualismo, hay posiciones intermedias. No es de esperar otra cosa de los filósofos, siempre tenemos esta diversidad de alternativas. ¿Tú en qué posición te ubicas dentro de este espectro con respecto al problema de mente y cuerpo? Bueno, como en la pregunta anterior me he extendido desmesuradamente, en en este problema sobre el cual se han vertido ríos de tinta, cualquiera de nuestros oyentes puede acudir a cualquier revista filosófica y no creo que haya ni un número, qué sé yo, de Mind, News, Philosophical Studies, cualquier otro journal de los filosóficos, en el cual haya un número, salvo que sea monográfico, en el cual falten uno o más artículos sobre este problema. Es más, es un problema que ha ido a más. Eh, Quizá en los orígenes de la filosofía analítica prevalecía más la filosofía del lenguaje o de la ciencia o de la lógica, pero después la filosofía de la mente pues se ha desarrollado y ha pasado a ser, por lo menos durante un tiempo, el tema preponderante. Y entonces las posturas son de todo tipo. Está el problema, el viejo problema de alma y cuerpo. Podía, para, para ilustrarlo, plantear las diversas posturas dentro de la escolástica entre el idemorfismo de un Tomás de Aquino, para quien el alma es forma del cuerpo, y la postura dualista de
por ejemplo, hay un Scotto de la escuela espiritualista franciscana, San Buenaventura, Duns Scotto, todos ellos, para quien el cuerpo tiene su propia forma corpórea y el alma es un sobreañadido, una superforma, en cierto modo. Bueno, de ahí escuela de la cual bebe Descartes con su dualismo radical. Pero en fin, voy a omitir completamente toda referencia a ese tipo de tradición y tampoco voy a dar ninguna referencia detallada a los debates actuales entre dualistas y reduccionistas. En el dualismo contemporáneo, por ejemplo, el de Strawson, se ha fijado no tanto en argumentos a favor de la sustancialidad del alma, como en argumentos de los que tú has evocado, y es que tiene sentido decir de una, eh, digamos, de un movimiento neuronal, ¿dónde está? Está en el cerebro, pero no tiene sentido decir de un deseo, de una esperanza, de un temor, de una convicción que dónde está. Estoy convencido de que no va a llegar a la hora. ¿Dónde? Me parece que no tiene sentido preguntarse dónde estás confiado. Aunque, por otro lado, cuando tenemos dolor de corazón, si lo ubicamos equivocadamente en el corazón. ¿Tengo dolor dónde? En el corazón. Bueno, eh, digamos que hay tres grandes escuelas. Una escuela, vamos, quizá estoy simplificando, una escuela eliminativista que considera que la propia jerga psicológica de esperanzas, deseos, eh, todo eso hay que desecharlo. Hay que desecharlo porque en definitiva, lo único estudiable y por tanto para un científico lo único existente son movimientos neurofisiológicos que son estudiables hoy por diversos procedimientos de estudio. Hay otra escuela que es reduccionista y cree que los fenómenos mentales, los hechos mentales, eh, se reducen a hechos fisiológicos, neurofisiológicos, y por tanto tienen las mismas características, pero estudiados desde dos ángulos. Uno, desde el ángulo de la introspección, de la conciencia. Yo solo, a mí solo me duele mis muelas, no las ajenas. Eh, por tanto, yo no siento el dolor de muelas. Puede darme muchísima pena, puede darme enorme compunción ver a alguien que está sufriendo un tipo de dolor que yo conozco perfectamente, pero, pero no siento su dolor de muelas. Ni, de manera que desde el ángulo de la conciencia yo percibo de un modo y desde el ángulo de la observación, si me someto a un eh, encefalograma, eh, mm, el, el científico que me está examinando lo ve lo mismo, el mismo hecho, desde otro punto de vista. Y, pero en realidad el uno es reducible al otro, aunque los adjetivos o adverbios que aplicamos en un caso y en otro sean diferentes, eso significa porque son dos puntos de vista de los mismos hechos. Hay una, hay otra posición que es el supervenientismo, es decir, que los fenómenos mentales no se reducen a fenómenos neurofisiológicos, pero dos individuos no pueden estar en el mismo estado neurofisiológico
pero en diferentes estados mentales. Es decir, que podemos perfectamente concebir seres con una inteligencia como la nuestra, con un tipo de decisión, de voluntad, de anhelo, de esperanza igual, pero que no estén constituidos por células como las nuestras, a base de hidrógeno, carbono y otros elementos, sino de otro modo, quizá de metal o, o de lo que sea. Mm, Esto es concebible, se realizará o no se realizará. Pero cuando se habla, por ejemplo, de la existencia de vida en los exoplanetas, claro, muy a menudo se entiende vida basada en carbono, en agua. Podría, podría ser vida inteligente eh, con otros elementos. Toda esa materia oscura, ahora los físicos, vamos, digamos, la corriente preponderante, considera que el 80% del cosmos está constituido por materia oscura y muchos también por energía oscura. Bueno, eso es bastante, bueno, que es la materia oscura como la materia, solo que no sabemos nada de ella. Bueno, esa materia oscura podría dar lugar a formas de vida en las cuales hubiera inteligencia, y todo lo demás, deseo, temor, anhelo, rabia, despecho, pero la base en la cual estriba no fueran movimientos neurofisiológicos como los nuestros. Bueno, ¿dónde me sitúo yo? Primero, me sitúo fuera del debate porque es un tema que yo nunca he estudiado con dedicación. Eh, mm, He leído, eh, mm, he pensado, pero nunca, no creo que haya ni un solo escrito académico mío que, que se ocupe explícitamente de esta cuestión. Mi inclinación a lo largo de años ha sido superpenientista. ¿Por qué? Porque, primero, el eliminacionismo de los esposos Churchland me parecía eh, pues un empobrecimiento conceptual. Es como, digamos que de lo que es problemático se prescinde, ya no se va a hablar. Por ejemplo, ¿qué es la información? Es una palabra muy problemática. ¿Qué es información? Bueno, pues eliminemos la palabra. Y, pero en realidad todo es problemático. Cualquier sociedad es problemático, donde empieza y termina lo que es sociedad. Bueno, de manera que el eliminacionismo, nunca he sentido inclinación por él. El reduccionismo, mal llamado materialismo, mal llamado por lo que luego veremos, eh, mm, me pareció una tesis quizá excesiva, y el supervivientismo, pues una tesis más defendible. Eh, Hoy me inclinaría por una variedad de supervivientismo que sería el funcionalismo. En realidad, un estado mental es una función y puede ser la función de un movimiento neurofisiológico. Por ejemplo, los avances de la neurociencia contemporánea eh, permiten decir que alguien ha tomado una decisión antes de darse cuenta de que la ha tomado. Es decir, estudiando los movimientos de su cerebro, se puede saber antes de que él se percate que ha decidido levantar la mano derecha y la levanta. Mm, a lo cual podemos decir, bueno, en realidad un avance ulterior de la neurociencia permitirá decir que quizá alguien cree temer algo, pero no lo teme, porque es un error, nos equivocamos y erróneamente lo cataloga como temor, pero en realidad, estudiado en el encefalograma, con los análisis de estudio encefálico, encefalográfico, por resonancias magnéticas u otros procedimientos,
escáner, lo que sea, se logra averiguar que eso no es un temor. Entonces, desde el punto de vista forense, esto tiene aplicaciones tremendas, para algunos pavorosas. Por ejemplo, la máquina de detección de mentiras. Esto es viejísimo, ¿verdad? Ya en las películas de los años 50 había el detector de, no sé cómo lo llamaban entonces, de mentiras, pero ahora hay otras muchísimo más perfectas, porque entonces lo único que las máquinas detectaban era una alteración psíquica, es decir, que alguien al momento de decir algo estaba alterado y eso podía ser indicio de que iba a mentir. Bueno, ahora hay y se puede someter voluntariamente a alguien a esa, por lo menos en algunos países, a esas máquinas que con mayor precisión, con un margen de error considerable, sin duda, pero con un grado significativo de probabilidad, pueden detectar si quien hace una declaración está mintiendo o no. Un testigo, un acusado, hoy generalmente los acusados tienen derecho a no acusarse, a no declarar contra sí mismos, pero bueno, esto depende de las jurisdicciones de los países. En Italia, por ejemplo, tienen derecho a no declarar nada, pero si declaran, tienen obligación de decir la verdad. Bueno, pues esas máquinas podrían, y otras en el futuro podrían hacerlo todavía mejor. E incluso alguien que declarara erróneamente y no, usted en el fondo no está pensando eso. Le cree pensarlo, pero en realidad está pensando otra cosa. Bueno, todo esto es bastante especulativo, ¿verdad? Yo pienso que si consideramos que los fenómenos mentales son funciones de fenómenos o hechos o procesos neurofisiológicos, esto es bastante defendible. ¿Y qué entiendo por una función? Una función es un cambio entre antes de realizarse la función y después se produce una mutación, una alteración, y en esa alteración, esa mutación es tipificable de cierto modo y digamos que se le asigna un papel determinado en el juego de las relaciones humanas y sociales. La función, hay diversas funciones. Mi teoría del derecho es justamente que el derecho tiene una caracterización funcional, como la de regular la sociedad con vistas al bien común de la misma. Bueno, pues el temor, la ansiedad, el deseo, el hastío son funciones que cumple dentro de nuestra vida individual y de la vida de nuestra familia, de nuestros allegados y más ampliamente de la sociedad. eh, por ejemplo, hay una diferencia entre homicidio doloso, cualquier otro delito, pero vamos, tomemos el homicidio, y homicidio imprudente. Es decir, que se ha cometido, pero no deliberadamente, sino porque uno no ha prestado atención, la atención que hubiera debido para evitar cierto hecho. Bueno, pues el homicidio doloso se caracteriza por tener voluntad de que se produzca el resultado de muerte ajena. Esa voluntad es una función, esa volición es una función tipificable y que caracterizable de algún modo entre las relaciones interhumanas y que se le asigna un determinado rol. Bueno, pues mi visión sería esa. Ahora, esa función podría realizarla otro tipo de movimientos que no fueran los de la fisiología de un animal. ¿Por qué no? Es decir, puede que sí, no lo sé, pero no puedo excluirlo. No puedo excluir que haya mundos inmateriales, por ejemplo.
donde haya el propio Strawson en Individuals concibe un mundo de sonidos, donde habría, los individuos existirían, estarían relacionados temporalmente, pero no espacialmente. Bueno, pues en otro, mundos de 100 dimensiones, de 1000, eh, mm, de otro, de otro tipo radicalmente diferente de nuestros, donde no existe la tabla periódica de los elementos que conocemos, sino que los ingredientes de la materia o de la sustancia son otros totalmente diferentes y en los cuales, sin embargo, podría haber fenómenos mentales que serían funciones de ese tipo de modificaciones de esos ingredientes. Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos en, en este interrogatorio y pasemos ahora a un también grandísimo y complicado problema, que es el determinismo versus libertad. Empezaré aclarando eh, cómo entendemos normalmente lo que significa determinismo. Es una posición ontológica o metafísica que básicamente hace dos afirmaciones, que todo tiene su causa, en el sentido universal, no hay absolutamente ninguna excepción con respecto a que todo está causado, y además, teniendo en cuenta que de la causa se sigue necesariamente su efecto, entonces acabamos en un necesitarismo, todo sucede necesariamente, se excluye el azar, la contingencia. Entonces, con estas dos notas, al parecer no habría lugar para la libertad. Había que aclarar qué entendemos por libertad en este contexto. Una de las características que nos sirve para definir lo que es la libertad es la capacidad de elección. Es decir, que estaría dentro del poder del ser humano el poder elegir entre las varias alternativas. El problema que surge entre determinismo y libertad es el de si son compatibles o no. Unos dicen que sí, son los compatibilistas, otros se van por el polo opuesto, creen que o hay libertad pero no determinismo, o al revés, si es que hay determinismo no hay libertad. Entonces, tenemos por un lado el compatibilismo, por el otro lado el incompatibilismo. Tú aceptas el compatibilismo, se puede ser determinista y sin embargo también aceptar la existencia de la libertad entendida de algún modo. Entonces, querido Lorenzo, quería, por favor, que tú nos resumas, en primer lugar, qué entiendes por libertad en este contexto, y que, bueno, tal vez es una sola definición para cualquier contexto. Por ejemplo, pensemos en libertad en filosofía política. Tú nos dirás si es que, bueno, qué elementos entran dentro de la esencia de libertad. Por otra parte, asumo que admitirás que la caracterización que di del determinismo es la que tú adoptas. Si no, por favor, corrígeme. Y finalmente, bueno, dime, ¿cómo es posible que tengamos a la vez determinismo universal y por otra parte la libertad entendida de alguna manera? Bueno, como este problema, si el anterior ha dado lugar a ríos de tinta, pues este, no digamos, no digamos, es en el pasado y en el presente sigue siendo un problema tremendamente debatido, con la particularidad además de que hoy es muy debatido también por los físicos en física, por supuesto, en la neurociencia, en la neurofisiología. eh, o sea, no es algo exclusivo de hecho, si alguien va a buscar en uno de estos índices Scopus o lo que sea, como no sé cómo se llaman ahora, que hay tal, free will, lo que más va a encontrar abrumadoramente son trabajos de neurociencia y otras disciplinas anejas, afines. Bien, y luego en el pasado, pues desde Aristóteles para acá, pues no digamos todo lo que, y desde Epicuro, que se apartó de Demócrito justamente por defender la existencia de la libertad como azar, es decir, como fenómenos que se producían sin causa. Y
Bueno, esto es un problema muy viejo, muy discutido, muy debatido, y ahora, pues como no puedo remontarme a todo eso, apuntaré solo un par de cosillas, y es que en el siglo XVII, con el comienzo de la Ilustración, empieza un periodo de apabullante y dominante dominio del determinismo, mm, de tal manera que eh, después de que Descartes arranca el siglo con un indeterminismo radical, porque es partidario del libre albedrío más estricto, pero mm, enseguida el cartesiano, o vamos, presuntamente cartesiano, Spinoza, da un giro completo y aboga por el necesitarismo. Leibniz se debate toda su vida, en el fondo es tan necesitarista como Spinoza, pero con otra variedad que él trata de compatibilizar con una aceptación nominal del libre albedrío, puramente nominal. No es que él engañe o sea mentiroso, y como dijo Russell, se guarde para sus adentros su verdadero pensamiento y exponga en público otro. No, no es eso, es que sencillamente él trata de compatibilizar lo incompatibilizable. Él trata de compaginar lo incompaginable. Pero vamos, esto tampoco es exclusivo de Leibniz. En cierto modo, todos nosotros en la vida, muchas veces, tratamos de compatibilizar lo que no es compatibilizable, empezando por nuestros deseos. Deseamos A y deseamos B, y llega un momento en que nos damos cuenta de que no es posible, o lo uno o lo otro. Y la, eh, mm, ese siglo XVII, seguido por el XVIII, también determinista. Hume, por ejemplo, cuando habla de libertad, únicamente entiende, igual que Hobbes, ausencia de coerción, o sea, libertad en el sentido político al que te has referido. Cuando obramos sin estar sujetos a coerción ni coacción, somos libres. Pero eso, evidentemente, no es la libertad de indeterminación. La libertad en el sentido filosófico de este problema antropológico no es la libertad política ni es la libertad social, no es la ausencia de coerción, coacción, es algo diferente, es la no determinación de la acción por antecedentes. Bueno, pues el siglo XVIII es abrumadoramente determinista y nada mejor que leer una obra, un ensayo literario de Diderot, Denis Diderot, Jacques le Fataliste, Jaime, no sé cómo traducirlo, Jacobo el Fatalista o Jaime el Fatalista, eh, porque en el siglo XVIII no existe la palabra determinismo y se llama fatalismo al determinismo. Diderot es un determinista, como lo son todos los enciclopedistas, pero él siempre, a diferencia de sus correligionarios, Bessius, Dolbach, que abrazan el determinismo con total pasión y sin reserva, él siempre mantiene una cierta reserva, una cierta autoduda, un cierto titubeo o autorreparo que se manifiesta en la obra, una obra mm, muy bonita, vale la pena leerla, Jacques Le Fataliste. Bueno, y mm, el determinismo, ya con otras modalidades, sigue estando prevaleciendo, no en el pensamiento religioso, desde luego, pero, y sobre todo no en el pensamiento, vamos a ver, dentro del pensamiento religioso hay que distinguir el protestante del católico, y dentro del católico el jesuítico del de otras escuelas, porque si hay una escuela total, absolutamente, sin reservas, sin límites, antideterminista, es la jesuítica. Mientras que otras corrientes de la propia escolástica, el tomismo, por ejemplo, el agustinismo, son corrientes que están muy cercanas al determinismo.
Y en realidad se ven en situaciones de cierta incoherencia, cierta incongruencia, hasta el punto de que un neotomista español, Ángel González Álvarez, en su Tratado de Metafísica, dice que la conciliación de las verdades de la teología filosófica, no de la teología sobrenatural, sino de la propia, las verdades de razón, de la metafísica, por tanto, la teología filosófica, o sea, la teología como rama de la metafísica, con el libre albedrío, que también es una conclusión, es un misterio. La razón humana no puede resolver ese misterio. O sea, que acaba desembocando en que es una paradoja insoluble por la mente humana. No así para la escuela jesuítica. Ahora bien, por eso yo digo, ¿quiere uno saber el tema que estamos abordando, cómo se plantea, cómo se debate bien en los textos de los autores jesuíticos? Y como yo fui alumno, discípulo de un filósofo, pensador jesuita, cuya, cuya línea de pensamiento no he seguido en casi nada, pero, pero que sin embargo, evidentemente ha sido uno de aquellos cuya enseñanza me han marcado profundamente, a quien debo muchísimo, que es el padre Eduardo Rubianes. Bueno, pues creo que Eduardo Rubianes expresaba magistralmente que es el libre albedrío. ¿Por qué? Hago un inciso. Hablamos de libertad y en inglés se dice free will o the freedom of the will, pero en español tenemos dos locuciones, dos sintagmas. Libre voluntad o libre voluntariedad es una cosa y libre albedrío o libre arbitrio, es lo mismo, es otra. Y en la idea de libre albedrío o libre arbitrio está subyacente la idea del arbitrio, de lo arbitrario, es decir, de lo no causado. Lo no causado ni por los determinantes genéticos, ni por el mundo exterior, ni por la educación que nos han inculcado en nuestra niñez y juventud, ni por nuestras inclinaciones, ni por nuestra personalidad, ni por nuestro pensamiento, ni por cómo vemos el mundo, por nada. El hecho de poder querer, de querer algo, de tal manera que, como lo dice un texto escolástico en latín, que es el que yo estudié, puestas todas las condiciones externas e internas para tomar una decisión, esta puede seguirse y puede no seguirse. Y de seguirse puede ser en un sentido o en otro sentido diverso. Y decía el padre Rubianes, cuando una madre pregunta a un hijo, ¿por qué haces esto? Y dice, porque me da la gana, es la respuesta más metafísica, decía él. La libertad, el libre albedrío consiste en eso, en decidir algo porque a uno le da la gana. ¿Pero por qué le da la gana? No hay por qué, sencillamente. O sea, ese es el libre albedrío. Bueno, el debate en estos journals eh, que anglosajones, digo los anglosajones, por supuesto podrían ser también los de otros idiomas, pero sabemos hasta qué punto en filosofía analítica prevalece con muchísimo la lengua inglesa, para bien y para mal, que también eso coarta muchísimo la expresión de los que la mayoría de la humanidad no hablamos inglés. O sea que es más, los hispanohablantes somos más que los anglohablantes en el mundo. Entonces, sin embargo, bueno, pues tenemos que pasar por las orcas caudinas y lo único que se considera es finalmente lo poquito o mucho que cada cual haya publicado en inglés. Bueno, pues en estos journals el debate en torno a este tema ha dado la prevalencia al determinismo. ¿Por qué? Porque se ha visto que finalmente, ¿qué ganamos con el indeterminismo? O sea, con el libre albedrío. Que bueno, es que si yo tengo libre albedrío, soy dueño de mis actos. No. Si usted tiene libre albedrío, son sus decisiones las que son dueñas de usted. Y esas decisiones, ¿de dónde vienen? De ningún lado. Entonces,
para salir de este atolladero, yo tuve una discusión con el difunto y apreciadísimo Francisco Miró Quesada Cantuarias sobre este asunto, y él decía, no, el libre albedrío es que la decisión tiene una causa, pero la causa es la persona, el individuo que decide. Bueno, pero yo pregunto, ese individuo, una de dos, A es causa de B, si puesto A no puede dejar de seguirse B. En la hipótesis de A no puede dejar de seguirse B. Podría no darse A, pero dado A. Entonces, un individuo es su existencia, como lo vimos en uno de los episodios ya pretéritos de esta serie. Un individuo es su existencia. Si el individuo, la, la persona, si queremos, es causa de su decisión, quiere decirse que no puede existir ese individuo sin que se siga la decisión. Entonces, si es así, estamos en determinismo. Eh, el individuo viene determinado en sus decisiones por muchas cosas. La causa puede ser un impulso meramente neurofisiológico, como ante una llama retiramos el brazo eh, sin haber tomado decisión consciente de hacerlo. Por supuesto, no solo en el ser humano, sino en prácticamente todos los animales, depende de los deseos, las tendencias, los valores y el conocimiento que tenemos del mundo que nos rodea. En derecho penal, por ejemplo, en el siglo XIX existió en Italia una célebre escuela positivista de Lombroso, Ferri y otros autores que eran partidarios del determinismo, y en general los deterministas, ya desde el siglo XVIII con Beccaria, consideran que la función de la pena es disuasoria. Pero Lombroso va más lejos y considera que ni siquiera es disuasoria, menos aún retributiva. La pena tiene exclusivamente una función de defensa social. Él considera que existe el criminal nato, que tiene incluso unos rasgos anatómicos en su cerebro diferentes, diferenciables, y ese hay que aislarlo porque es enemigo de... Bueno, todo esto ha dado en derecho, este es otro terreno también, donde el problema del libre albedrío y de la libertad se debate muchísimo, que es el derecho, y dentro del derecho, específicamente el derecho penal. Bueno, pues evidentemente esto es erróneo, porque uno de los determinantes de nuestra acción es que sabemos del mundo y que esperamos que suceda o no suceda. El, el criminal que es criminal, independientemente de cualquier temor o esperanza al castigo, si esto es un caso patológico extremo, que no sé siquiera si será. Es decir, que, por supuesto, el, el, el que tiene deseos, inclinaciones, apetencias criminales, pues puede ser disuadido por diversos modos, pero uno de ellos es, evidentemente, por temor al castigo. Que evidentemente él puede calcular qué probabilidades hay de que me cojan, de que no, de que se descubra, de que no, bueno, eso ya entra, pero por supuesto, en mayor o menor medida, todos, o casi todos, salvo los que han llegado al grado máximo de demencia, tenemos la capacidad de saber cuáles son las consecuencias previsibles de nuestras acciones y obrar en función de eso. Pero estamos determinados. Ahora bien, hay una... Por eso Daniel Dennett, en una obra de los años 80, me parece que es del 85, Elbow Room, no sé cómo traducir al castellano, espacio de codos o amplitud de codos, de Varieties of Free Will Worth Wanting, las variedades de libre voluntad. Eso free will inglés yo lo traduzco no como libre arbitrio, sino libre voluntad, o de libertad de la voluntad, que merecen desearse.
En este libro él señala que la libertad apetecible, deseable, enaltecible, valiosa, es compatible con el determinismo. Y que otro tipo de libertad es sencillamente desear que un azar, el azar, la gana, esa gana, que sería como el bombo de la lotería, bueno, pues nos ha dado, ha irrumpido en nuestra mente, porque sí, la gana de hacer algo y lo hacemos. Comportarse de ese modo, primero no es posible porque no es compatible con una concepción determinista, racionalista del mundo, pero suponiendo que fuera así, eso sería que obramos por azar. Es deseable el azar, es deseable que nuestra vida se explique por una serie de azares. ¿Por qué he escogido filosofía y no literatura o, o matemáticas mm, o un oficio manual? Es porque me ha dado por ahí. Bueno, eso, eh, si fuera así, nuestra vida no tiene tanto de envidiable, ni encomiable, ni censurable, porque en definitiva, bueno, pues quien obra mal, pues le ha dado, ha irrumpido en su mente, ha irrumpido la gana de obrar mal, un poco como el acto gratuito del, de André Gide en aquella novela Les, Les Caves du Vatican, las cuevas del Vaticano. Bueno, pues mm, hay otra solución que yo he adoptado, que adopté, que es la que yo abrazo en la conciencia de los supuestos en Dios, y luego sin duda la he repetido con otros desarrollos, por ejemplo, en hallazgos filosóficos, cuando me he ocupado del tema, que es la, el distinguir entre voluntad de obrar y voluntad de obrar, lo que yo digo, las voliciones y las intenciones. Uno es libre, tiene libre voluntariedad, no libre arbitrio, pero libre voluntariedad cuando las decisiones se acoplan con las intenciones. Y cuando carece eh, de libertad, por ejemplo, cuando es víctima de adicciones. ¿Qué es una adicción? Es un hábito adquirido que nos domina de tal modo que aunque intentemos, aunque tengamos el propósito de salir de él, de obrar de otro modo, nos puede. La adicción nos puede. Esto que yo llamo adicción tiene, por supuesto, cuando todos los estados de demencia, por ejemplo, estados de embriaguez, en el cual no tenemos el dominio de nosotros mismos, es decir, nuestra intención, nuestro propósito no se plasma en la voluntad final. Bueno, pues resulta que en realidad no lo inventé yo esta teoría, que se llama estructuralista, sino que la inventó Harry Frankfurt, un filósofo recién fallecido hace unos días, a los 90 y tantos años, que en el año 1971 escribió un primer artículo donde expone esto mismo. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando yo escribí La coincidencia de los supuestos en Dios, había leído el artículo de Harry Frankfurt. Esto me lo he planteado después, porque yo cuando escribí esa obra no, no tenía conciencia en ese momento de la existencia de Harry Frankfurt, pero eso no excluye que lo hubiera leído. Por tanto, yo estaba abonado a la revista Mind desde la época de mi doctorado en Lieja, en los años 70, y entre muchos artículos es posible que hubiera leído ese, hubiera caído en mi subconsciente. O sea que yo no puedo ni afirmar ni negar que mi propia idea sea deudora de la de Frankfurt. Quizás sí, quizá no, quizás surgió de manera, yo hasta donde yo recuerdo, no. A mí me pareció, en parte porque como era tan leibniziano desde hacía muchos años, aunque Leibniz no acepta que haya voluntad de querer, porque él dice, si tuviéramos voluntad de querer, si quisiéramos querer también
querríamos querer, y así el infinito. Y como no podemos ir al infinito, no hay lo que él llama voluntad antecedente y voluntad consecuente. Bueno, que él distingue entre volición y voluntad. Pero con otra modalidad, yo me basaba en eso para distinguir entre la intención o el propósito, un plan que tenemos, todos tenemos un plan, pero luego muchas veces somos indolentes, tal. A veces, cuando eso se debe a que en realidad hay una lucha entre diversos propósitos, mm, pero dentro de conformidad con nuestra personalidad. Pero hay otras veces en que prevalece lo que yo llamo la adicción, es decir, prevalece un comportamiento que no es acorde con nuestra personalidad, no es acorde con nuestro pensamiento, no es acorde con nuestra manera de ver las cosas. Yo considero que obramos libremente cuando, con libre voluntariedad, no libre arbitrio, cuando obramos de conformidad con nuestros planes de vida, nuestra visión del mundo, nuestra personalidad, nuestros valores. Es cuando obramos eh, con libertad. En ese sentido, sí, yo soy compatibilista, pero entendámonos, libre albedrío y determinismo son incompatibles, total y absolutamente incompatibles. Libre voluntariedad y determinismo son compatibles. Y la libre voluntariedad, para la teoría de Frankfurt ha sido, ha sido criticada, no voy ahora a entrar, por supuesto, en las críticas, también mi propia teoría ha sido criticada incluso en las aulas por algún alumno, concretamente alguna alumna, eh, mm, que ha dicho, bueno, pues quien está preprogramado, tiene una personalidad preprogramada para ser malo, por ejemplo, y obra el mal, porque es malo, pero es malo, en definitiva, porque la, la concatenación de causas y efectos que se remonta a antes de la existencia de nuestra galaxia, de nuestro planetica Tierra, ya determinaba una línea causal que desembocaría en eso. Bueno, pues ese tipo de problemática muy interesante, pero no voy a ahondar en ese asunto. Solo un último apunte. La posibilidad de obrar de otro modo, pues se dice, bueno, solo hay libertad cuando tenemos la posibilidad de obrar de otro modo. Bien, yo admito que tenemos la posibilidad de obrar de otro modo en el sentido de que si yo hubiera tenido otra personalidad u otro conocimiento de las cosas u otros propósitos de los que tenía, habría tomado otra decisión y por tanto habría actuado de otro modo. Es decir, que se abrían ante mí otras posibilidades que solo se habrían realizado en la hipótesis contrafáctica de que yo no hubiera sido como soy y no hubiera tenido la personalidad que tengo, no hubiera tenido los valores que con razón o sin ella yo he abrazado. En definitiva, mm, no fuera quien soy. Muchas gracias, querido Lorenzo, por aclararnos tu respuesta ante este problema que es bastante complejo. Queridos amigos, les comunico que el cuestionario que tenía preparado para este episodio contiene 6 preguntas y estamos al final de la tercera pregunta. Vamos a suspender o aplazar para el próximo domingo las 3 preguntas que constaban inicialmente para ser abordadas en este episodio, pero por tiempo creemos que deberíamos cortar aquí. Entonces, queridos amigos, les invito para la próxima semana a presenciar la continuación de esta temática, que era básicamente antropología filosófica con una más de filosofía de la historia. A ti, querido Lorenzo, millón de gracias por acompañarnos en esta serie y entonces quedan invitados. Muchas gracias.